Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a una sesión más. Debido a que el video original se grabó y por cuestiones que desconozco quedó sin audio, me he visto forzado a regrabar toda la sesión por completo. Naturalmente no va a ser igual a estar viviendo aquel momento de interacción, pero espero cubrir todos los puntos abordados en aquel momento y también adelantarme un poquito a esas preguntas que podrían surgir y que surgieron durante nuestra interacción en vivo, pero que pues no quedaron grabadas en audio. Entonces comencemos y la sesión yo la titulé Localización, modelos avanzados básicos o modelos básicos avanzados, precisamente porque nos van a permitir ahondar un poquito más en el tema de localización, nos van a permitir integrar mayores elementos de juicio para hacer unas decisiones de localización más objetivas. Entonces vamos a comenzar recordando que pues tenemos básicamente dos enfoques de localización. Uno es la localización geoespacial, ¿cierto? Y la otra es la localización ya como un modelo de selección entre un pool de alternativas. Los modelos que vamos a ver a continuación, todos están enfocados en un modelo o en un enfoque de selección. No vamos a ver modelos de localización geoespacial, es decir, en los que debemos es elegir la coordenada de ubicación de un punto y colocar ahí nuestro punto. Ubicar geoespacialmente no es el objetivo de estos modelos, sino elegir entre un pool de candidatos el mejor o los mejores basados en criterios objetivos, que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces recordemos que tenemos un conjunto llamado un conjunto J, que es el conjunto de nuestros clientes, que en la imagen que ustedes están viendo aquí, nuestros clientes están simbolizados por el color rojito, es decir, esto es un cliente, esto es un cliente, esto es un cliente, ¿vale? Mientras que tenemos por otro lado el conjunto de localizaciones candidatas, que en nuestro caso, en el caso de la imagen, está simbolizado con el color azul. Entonces, esto es una localización candidata, esto es otra localización candidata, esta otra localización candidata y así con las demás. Entonces, nuestra tarea, nuestro objetivo será determinar cuál de esas localizaciones candidatas debemos elegir para optimizar algún criterio, para tomar la mejor decisión posible basada en criterios objetivos. La localización, pues, recordemos, es de suma importancia y generalmente se trata de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque de ellas depende gran parte de la cadena logística de la organización. Ellas le dan forma, le dan estructura a esa cadena logística. Van a impactar aspectos como el transporte y la selección de modos de transporte, el nivel de servicio al cual yo quiero llegar con el cliente. También pues van a impactar la cantidad de esas facilidades o de esas instalaciones que yo voy a abrir. Si por ejemplo necesito abrir muchas localizaciones, puedo irme, por ejemplo, por abrirlas en la periferia, ¿sí? Y estas localizaciones que están en la periferia, como por ejemplo estas que estoy señalando aquí, pueden tener un costo más barato y podrían, por ejemplo, permitirme abrir muchas más que si, por ejemplo, yo me fuera por las localizaciones más centrales. Entonces, todas esas cosas, todos estos aspectos, debemos tenerlos en cuenta para tomar la mejor decisión posible. Ahora bien, recordemos que hasta el momento los modelos de localización que hemos estudiado solo permitían abrir una sola localización. Ahora, en los modelos que vamos a ver en esta presentación, podemos permitirnos abrir más de una localización y pues naturalmente ahora tenemos otro problema, además de seleccionar cuáles son las que efectivamente vamos a abrir, tenemos un problema y es que los clientes, entonces, si por ejemplo yo elijo abrir estas dos que estamos señalando aquí, podrían ser atendidos o por una o por otra. Entonces también nos toca decidir si de repente nosotros tenemos un costo por atender a esos clientes
¿a quién le asigno yo la atención de ese cliente? Si el costo es asumido por el cliente, también pues podría yo preocuparme por el cliente e intentar también facilitarle la vida con mis decisiones. Naturalmente, pues en pro de que ese cliente mantenga con nosotros una buena relación y que pues pueda volver y volvernos a hacer nuevas compras. Entonces, la idea ahora es, además de seleccionar cuáles voy a abrir, hacia dónde voy a encauzar, hacia dónde voy a dirigir mis clientes. Entonces, por ejemplo, si abro estas dos localizaciones, podría decidir que estos clientes van a ser atendidos por la localización D, mientras que estos están siendo atendidos por la localización O. Ahora bien, eh, pero ¿cuáles son las que debemos abrir y cómo debemos, pues, delimitar o trazar esos planes de localización? Pues aquí el primer modelo que tenemos es un modelo que es denominado P medianas. Este modelo P medianas lo que hace es minimizar un costo de la atención. Tenemos un costo que está indexado en el conjunto de localizaciones y en el conjunto de candidatos, pues de las localizaciones de nuestros clientes y en el conjunto de candidatos. Y ese costo CIJ que tenemos aquí, lo que significa es que estamos pues preocupándonos por el costo de la atención de esos clientes J por cada uno de los candidatos. Naturalmente van a haber candidatos que tienen un menor costo de atención. Si por ejemplo a mi cliente que está acá en el punto A le toca desplazarse hasta la tienda más cercana que es esta, pero resulta que yo no decidí abrir esa, pues el costo de la atención de ese cliente va a ser mayor porque le toca recorrer una distancia mayor si mi decisión es no abrir esa tienda que le queda cerca. Entonces aquí tenemos pues que vamos a multiplicar este parámetro que son los costos de la atención por unas variables X y J. Estas variables son nuevas también. Veamos la definición. La variable X y J será 1 si el cliente J es atendido por el candidato Y, 0 en caso contrario. Entonces podemos ver que si yo por ejemplo tengo aquí mi localización candidata A y acá tengo el cliente 1 y por acá tengo mi localización candidata B y acá tengo mi cliente 2, pues las decisiones que me van a decir esas variables X y J es si por ejemplo este señor, el cliente 1 es atendido por la localización candidata A, entonces la variable XA1 se va a activar en 1. Pero si el candidato, el cliente no es atendido por la localización candidata, por ejemplo en este caso no es atendido por B, entonces aquí la variable xb1 va a ser 0. ¿Okay? Ese va a ser el significado que van a tener esas variables y con base en ese significado es que nosotros vamos a poder resolver las diferentes interpretaciones al final de la optimización cuando obtengamos la respuesta. Aquí, por ejemplo, si le asigno la atención del cliente 2 a la localización candidata B, entonces vamos a tener un xb2 que va a ser 1 y pues acá pues la localización candidata A no va a atender al cliente 2, por lo tanto la variable xa2 va a ser 0. Dentro de nuestras restricciones tenemos pues que todos los clientes, miren que aquí hay un para todo J, para todo cliente en el conjunto de clientes, yo tengo que de todas las localizaciones candidatas elegir una para ser atendido. Fíjense que es estrictamente igual a 1. Esto implica que si yo tengo varias localizaciones candidatas abiertas y tengo varios clientes, supongamos que aquí está mi cliente 1, mi cliente 2, mi cliente 3, localización A, localización B, ¿vale? Yo abrí estas dos y tengo que elegir solamente una de esas localizaciones para darle atención a mis clientes. Es decir, que mi cliente solamente podrá estar atendido por una de ellas. Por ejemplo, el cliente 2 puede ser atendido por
A o por B, entonces yo me decanto, o el modelo después de optimizar, se decanta porque sea atendido por B porque el costo es más barato, puede ser, o porque aquel cliente está más cerca. Esa decisión va a ser tomada con base en este parámetro de costo de atención. Fíjense que entonces esto no va a ser posible. Esta de aquí, esta variable xa2 debería ser 0 porque la variable xb2 es 1. Ahora, podríamos permitir la atención de cada cliente por más de una localización candidata si colocáramos esto como mayor o igual. De esta forma, ya esta suma podría ser más de 1 y podríamos tener perfectamente una situación en la que el cliente 2 sea atendido tanto por A como por B. En este caso, fíjense que la suma de xb2 con la variable xa2 pues no tendría problema en ser 2. Esta restricción, a esta restricción la llamaremos restricción de setup. Como podemos, afecta a cada localización candidata y cada cliente. Aquí tenemos nuestra variable y sub i, cuyo significado sigue siendo el mismo de los modelos vistos hasta el momento. Y sub i indica si esa localización fue abierta o no. Entonces, en los ejemplos que habíamos visto hasta el momento, teniendo aquí nuestra localización candidata A y nuestra localización candidata B y acá los clientes 1, 2 y 3, entonces la variable y sub a, si mi localización candidata A es elegida, va a ser 1. Esto implica que yo efectivamente abrí esa localización candidata, pero también puede ocurrir que no la abra. Entonces, como en el caso de nuestra localización candidata B, aquí elegí no abrirla, por lo tanto nuestra variable va a tomar el valor de 0. Entonces, esta restricción de setup lo que me está indicando a mí es que si aquí hay un 1, entonces esta variable podrá tomar los valores de 0 o 1. No hay problema. Es decir, si yo abrí esta localización candidata, entonces puedo asignarle clientes. Pero por otro lado, si esa variable de apertura está colocada en 0, entonces al ser mayor o igual que la variable x, que solamente puede tomar valores de 0 o 1, entonces nos vemos forzados a no asignarle clientes. Es decir, solamente podrá tomar valores de 0. Precisamente esa es la cualidad por la cual llamamos a esta restricción de setup. Si está abierta, entonces puedo asignarle clientes. Si no está abierta, entonces no puedo asignarle clientes. Por último, tenemos la restricción que nos indica cuántas localizaciones candidatas es posible abrir. Este parámetro o este valorcito P es la cantidad de localizaciones candidatas que deben ser abiertas en ese periodo o en esa planeación que estamos realizando. Aquí, como vemos, sumamos todas las variables y de todas ellas elegimos la cantidad de P. Si recordamos bien, en los modelos básicos que tenemos hasta ahora hay una restricción similar, pero esta restricción nos indica que solamente debemos escoger uno. Volviendo acá al tema de nuestra fundamentación teórica, podemos ver que estos valores el resumen hasta ahora es que
ahora, además de poder abrir varias localizaciones candidatas de un pool de muchas localizaciones candidatas, y tener pues además de eso el mismo conjunto de clientes que tenemos hasta ahora, vamos a tener que asignarle a cada una de esas localizaciones que decidamos abrir cuáles clientes son los que van a ser atendidos por ellas. Entonces, en el caso aquí que estoy dibujando, podría decidir que, por ejemplo, este cliente va a ser atendido por esta localización, este por esta de acá, y finalmente el cliente 2 por la localización A. Y ahí todo el mundo queda cubierto. Pero este modelo no se preocupa sino por el costo de la atención. Aquí podríamos también minimizar, en vez del costo de la atención, la distancia de esos clientes hasta nuestros centros. O sea, colocar aquí en vez de C y J nuestras distancias desde el cliente I hasta, desde el cliente J hasta la localización I. Es totalmente viable hacer esa modificación y eso no altera en nada pues las otras consideraciones que están en nuestras restricciones. Ahora, esto tiene un inconveniente y es que no se preocupa por el interés particular, se preocupa por el interés general. Entonces, si yo, por ejemplo, decido abrir, vamos a suponer, decido abrir esta localización acá en nuestra imagen inicial, esta localización P de aquí, y decidimos abrir esta localización M de aquí, y supongamos que las asignaciones a ellas son estas flechas que estoy colocando en este momento. Y todas estas pues no fueron abiertas, no fue abierta, no fue abierta, esta tampoco fue abierta y esta tampoco fue abierta. Y este señor de aquí le tocaría recorrer toda esta distancia, ¿vale? Para poder ser atendido. O peor aún, supongamos que no abrí P, sino que abrí esta localización L de acá, ¿vale? Porque salía muy barato abrirla. O el costo de la atención era muy barato en general. Entonces, esta atención salía muy barata, esta salía muy barata, esta salía muy barata. Y esta de acá, y esta de acá. Pero, miren toda la distancia que le toca recorrer a nuestro cliente A. O en el caso de que no lo haya asignado a ella, sino acá a M, miren que también la distancia es considerable. Entonces, el modelo P medianas, que recordemos que se llama de esta forma porque estamos localizando P instalaciones candidatas, solo se preocupa por llegar a un global, ¿vale? Ahora, tenemos un modelo que se preocupa más por el interés particular, intenta hacer un equilibrio entre todos ellos. Este modelo se denomina P-centros. El modelo P-centros consta de minimizar una variable R y esa variable R es la distancia entre el par cliente-facilidad más distantes. Es decir, ahora yo me preocupo por cuál es la mayor distancia que le tocaría recorrer a esos clientes en caso de que sean atendidos por esas localizaciones candidatas. Entonces, vamos ahora a minimizar, ¿sí? Por ejemplo, este recorrido de A. Yo miro cuál es la mayor distancia que le tocaría recorrer, esta o esta, en caso de que abriese esta de aquí, esta de acá, esta de aquí, esta de aquí, entre otras. Y ahora vamos a enfocarnos en minimizar la mayor de ellas. A estos modelos en los que hay una minimización de un máximo, los denominamos modelos minimax.
Se caracterizan porque naturalmente estamos minimizando el mayor de los valores posibles, en este caso el mayor de estas distancias de aquí. Esta restricción que podemos ver aquí, pues naturalmente se encarga de colocarle al valor de R el mayor de todas las distancias recorridas. Recordemos que aquí cada uno de los clientes, gracias a esta restricción, que no cambia en nada del modelo anterior, miren que las restricciones, vamos a llamar a esta restricción 2, a esta restricción 3 y a esta restricción 4. Coloquémoslas en otro color para que ustedes aprecien la diferencia. Dos, 3 y 4 son las mismas que están aquí. Esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. No cambian en nada. Observemos. Lo que se añade es la medición del mayor valor de las distancias. Mayor valor de las distancias. Entonces, muchachos, lo que podemos ver es que este modelo ahora se preocupa por minimizar la mayor de ellas. Es decir, estamos tratando de equilibrar las cargas, por decirlo así, de la atención, pero basados en el criterio de la distancia. Nuevamente, podríamos mirar, en vez de tratar de minimizar el mayor de las distancias, tratar de minimizar el mayor de los costos de atención, por ejemplo. Y en vez de colocar D sub IJ, colocaríamos C y J como aquí. ¿Vale? Pero hasta ahora siempre una limitación de estos modelos es que tenemos que abrir P cantidad de localizaciones. Ahora, ¿qué pasa si esas localizaciones son insuficientes para atender la demanda? ¿Qué pasa si tenemos una capacidad limitada? La siguiente extensión de estos dos modelos, de el P medianas y el P centros, se encarga de tener esto en cuenta. Ahora vamos a encontrar una capacidad limitada en cada localización candidata, esta capacidad limitada, y vamos a encontrar también unas demandas en cada uno de nuestros clientes. Entonces, en vez de determinar si puedo atender o no a ese cliente utilizando nuestra restricción de setup, lo que vamos a convertir es esa restricción, la convertimos en una restricción de setup mezclada con capacidad. Es decir, vamos a tener aquí un limitante de capacidad para esa localización candidata I, y por acá vamos a tener todos los clientes que están siendo atendidos, sumo todas esas demandas y las multiplico por la variable que me indica si efectivamente ese cliente está siendo atendido por esa localización candidata. Aquí, si la localización candidata nuevamente no fue abierta, si esto es 0, entonces fíjense que no podemos asignar. Entonces esto también va a ser 0. Pero si la localización candidata fue abierta, si esto es 1, entonces puedo asignarle hasta máximo la capacidad que ella tiene. Sumo todas las demandas de esos clientes y máximo debo cubrir esa capacidad de localización. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que tenemos la localización candidata A y su capacidad es de 5000, ¿vale? Y acá tenemos nuestros clientes y por acá tengo una localización candidata con 10.000 de capacidad. Si la localización candidata A es más barata de abrir, entonces voy a intentar meter hacia allá todos los clientes. Bueno, y también si su costo de atención es más barato, voy a intentar colocar la mayor cantidad de clientes posibles aquí. Entonces aquí tengo mi cliente 1, mi cliente 2, mi cliente 3. El cliente 1 tiene una demanda de 2000, el cliente 2 tiene otra demanda de 2000 y el cliente 3 tiene otra demanda de 2000. Si permito, como este es el caso, que solamente un cliente pueda ser atendido por una sola de las localizaciones candidatas, entonces solamente voy a poder realizar la asignación de estos dos clientes.
o de el 2 y el 3 o de el 1 y el 3 en la localización candidata A, lo que salga más barato. El cliente que queda huérfano, por decirlo de algún modo, será atendido por la otra localización que quede abierta, la más cercana o la que le quede más barato para atender esa demanda. Ahora bien, si yo permito que esto fuese mayor o igual que 1, entonces puedo permitirme que parte de estos 2000, por ejemplo, del cliente 3, parte de ellos sean atendidos por la localización A y parte sean atendidos por la localización B. Pero ya obedecerá a una cuestión de qué es lo que yo le permito al modelo y de esa forma él se va a comportar. Por el lado del modelo P-Centros, fíjense que no se altera nada, solamente esa restricción de setup también. Nuevamente aquí tenemos la condición, si la localización fue abierta, esta cantidad de demanda puede llegar máximo hasta la capacidad que tiene ese centro para atender a esos clientes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos costos de apertura? Es tan sencillo como incluir este costo de apertura de la localización candidata y dentro de la función objetivo. Entonces, además de minimizar un costo de la atención, que es esto de aquí, tendríamos que minimizar ese costo de apertura. Y aquí podríamos incluir también el costo de operación. Fíjense que voy a multiplicar el costo de la apertura de cada una de las localizaciones por la variable que me indica si esa localización fue abierta o no. Recuerden que hasta el momento podemos abrir P localizaciones candidatas. Pero ¿qué pasa si la cantidad de localizaciones candidatas que vamos a abrir no está determinada por un número, sino que está determinada, por ejemplo, por un presupuesto? Entonces, en vez de determinar, observemos, en vez de determinar la cantidad de localizaciones que voy a abrir por este número, multiplico los costos de apertura aquí por estas variables y limito esas aperturas a un presupuesto B. Observemos que el único cambio en nuestro modelo es que ahora la cantidad de localizaciones que serán abiertas está limitada por el presupuesto y no por un número P. Ahora, ¿qué más? Además de todas estas extensiones, ¿qué pasa si yo tengo otras consideraciones? Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando algunos papers que son producidos precisamente por estudiantes así como ustedes y por egresados de nuestra universidad. El primero de ellos, este de aquí, pues yo soy coautor de él y es un modelo integrado de localización y transporte para la localización inversa de residuos eléctricos y electrónicos aquí en Córdoba. Veamos un poco de este trabajo. El modelo, fíjense que además de contener pues los costos relevantes a el transporte de componentes, por ejemplo, aquí están los costos de apertura de los diferentes eh, aspectos que vamos a localizar. Recordemos que no solamente vamos a poder localizar tiendas, no solamente vamos a poder localizar tiendas, vamos también a poder localizar muchas otras cosas. Podemos localizar, por ejemplo, antenas en una red de telefonía celular, o podríamos localizar, por ejemplo, puntos de atención o centros de distribución o plantas. Todos ellos van a tener diferentes características y de esa forma también vamos a tener que adaptar nuestro pensamiento a la hora de modelar este tipo de componentes, como en el caso de este trabajo en el cual pues estamos teniendo en cuenta dos tipos de localizaciones, unas que llamamos minicentros de acopio, ¿sí? Que están aquí, y otros que llamamos centros de acopio. La diferencia entre ambos es que en los minicentros de acopio solamente se reciben cierto tipo
de residuos eléctricos y electrónicos, y en los otros se recibe una cantidad mayor en los centros de acopio mayores. Tenemos también, pues naturalmente, otros parámetros como el precio de venta de los productos en el mercado de segunda mano. Este modelo lo que hace es intentar modelar esta red logística en la que en Montería tenemos una fábrica que recibe una cantidad de componentes, llámese pantallas, llámese marcos, que provienen de unos residuos eléctricos y electrónicos que son acopiados o son recibidos en unos minicentros de acopio y en unos centros de acopio. Los centros de acopio y los minicentros de acopio reciben flujo directamente desde los clientes, que son los hogares, pero a la vez esos clientes son proveedores, entonces se forma un flujo muy interesante. Los hogares emiten un flujo, el flujo de los residuos, que llega hasta los minicentros y hasta los centros, pero también reciben un flujo que es el mercado de segunda mano. Aquí, después de recibir unos aparatos eléctricos y electrónicos en mal estado o con defectos, ellos son clasificados en los minicentros de acopio y en los centros de acopio. Otra característica adicional de los centros de acopio es que aquí se clasifican los aparatos y se desensamblan. Una vez desensamblado, parte de ellos va para el desperdicio y parte de ellos va para la fábrica hipotética que quedaría en Montería. Entonces, el propósito del trabajo era simular esta red logística de logística inversa, pues para optimizar esos flujos y mirar, pues finalmente, cuánto de residuos eléctricos y electrónicos se está generando en nuestro departamento. Un trabajo muy interesante, fue publicado en una revista mexicana. Un segundo trabajo es este trabajo de Alfredo Moreno. Él es egresado de nuestra Universidad de Córdoba y pues ha publicado varios artículos, entre ellos este, que pues tenemos aquí un modelo que, además de localizar, permite adicionalmente tener en cuenta unos escenarios pues de simulación, por decirlo así, de desastre. Entonces, dependiendo del desastre, dependiendo de cuál es su naturaleza, pues se van a ver afectadas las vías, se van a ver afectadas las personas, y aquí la idea es abrir unos centros de desastre, centros de atención de desastre y unos centros de ayuda. Esos centros de detención de desastre, fíjense que aquí tenemos el costo de apertura de esos centros de desastre y tenemos los costos de operación. Pues van a estar visados a qué? A atender unas demandas de personas que están necesitando cosas. Tenemos también que nuestra función objetivo se centra en minimizar esos costos y los costos de utilización de algunos vehículos, que es otra de las decisiones que está incorporada en ese modelo. El costo de no atender a la demanda, ¿sí? El costo de quedarle mal a esas personas. También tenemos un costo de tener cosas inventariadas en esos centros de atención. Y el costo de atención. Este es el costo de atención. También tenemos el costo de envío, entre otros. Entonces podemos ver, fíjense que aquí tal vez no se vea tan claro, pero esto es un modelo similar a los que tenemos actualmente estudiado, similar a estos de aquí, solo que engloban más restricciones y engloban más costos. Pero la idea por detrás es la misma: tomar una cantidad de localizaciones candidatas y elegir cuál de ellas. En ese proceso, fíjense que aquí, por ejemplo, adicionamos la decisión de en dónde van a ser atendidos esos clientes, pero pues podríamos tener decisiones de
a través de qué medio le voy a mandar a esos clientes, si va a ser en carro, si va a ser en avión, en helicóptero, cómo voy a atenderlos, las cantidades en las que voy a mandarles esas demandas, cuántos viajes voy a echar para poder llevarles el producto que ellos necesitan, entre otro tipo de decisiones. Un último paper muy interesante también es el de otra egresada de nuestra universidad. En este modelo tenemos un problema de localización y transporte. Este es un problema que integra dos tipos de decisiones. Y está diseñado, fíjense, en la industria farmacéutica. Entonces ahora, además de tener en cuenta, pues, cómo voy a localizar yo el producto que vamos a que pues es el protagonista central de este tipo de modelos, también cobra relevancia. Y resulta que hay unas cuestiones que, por ejemplo, esto es una aplicación en el mercado brasilero y el producto de estas, de esta aplicación, por decirlo así, tiene unas características muy importantes. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, en la República de Brasil, que es un estado federal, al pasar de un estado a otro, los impuestos cambian. Entonces, puede que a veces convenga evitar, por ejemplo, un camino directo solamente por el tema de los impuestos. Estas y otras cosas como, por ejemplo, el valor de esos productos necesita que esos productos sean escoltados o no, entre otras decisiones, son tomadas en este modelito, en este problema. Les invito a que le echen una leída si quieren, pues, aprender un poquito más sobre el tema. Finalmente, la invitación es, ¿cómo podemos entonces integrar todas estas cosas en las decisiones estratégicas de localización? Naturalmente, hay herramientas que ya están listas, como estas de los modelos de los papers. Si, por ejemplo, usted es una nueva compañía farmacéutica y quiere pues, entrar a un mercado como el brasilero, este paper le serviría de mucho. Pero naturalmente, pues hace parte del conocimiento académico y habría que hacer ciertos ajustes. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.